Hola, en este video les vamos a contar cómo se resolvía el punto teórico del trabajo práctico que consistía en despejar las derivadas necesarias para aplicar backpropagation sobre una layer en una red neuronal de tipo feedforward. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a separarlo en varios videos. Cada uno va a tratar un caso distinto y vamos a ir construyendo hasta el caso general, en el cual vamos a ver para una capa que tiene NO neuronas y que trabaja con mini batches de M observaciones. Primero, una pequeña introducción, que es poner un poco en contexto estas cosas. De vuelta, ¿no? La idea es para una capa de NO neuronas con una entrada X que tendrá NI features, es decir, es un vector de dimensión NI, una derivada que nos pasan, que es una derivada de la función de costo J respecto de nuestra salida Y, y nosotros queremos despejar la derivada del costo siempre, pero respecto de la entrada X, a la cual vamos a llamar dx, respecto del parámetro de sesgo B, a la cual vamos a llamar dB, y respecto del parámetro de pesos W, al cual vamos a llamar dW. En particular, bueno, nuevamente, ¿no? Nos interesa hacerlo no para solamente una entrada o una observación, sino para M observaciones que queremos procesar en paralelo. Esto de vuelta, ¿por qué queríamos hacerlo? Porque nos mejoraba la estimación del gradiente de la pérdida. Y eso significaba una mejor estimación, significa en general una mejor convergencia por menos ruido. Una cuestión importante es que vamos a asumir que la dimensionalidad de la derivada del costo respecto de una variable es la misma que la de la variable en sí. Es decir, si una variable lambda pertenece a R m por n, entonces su derivada, o mejor dicho, la derivada del costo respecto de esta variable lambda, también va a ser de dimensión R m por n. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué nos interesa hacer todo esto? Bueno, ¿por qué nos interesan dW y dB? Justamente porque a través del cálculo de las derivadas del costo respecto de cada parámetro es que los actualizamos vía gradient descent y logramos que el modelo aprenda, ¿no? Que es optimizar el modelo, ajustar los parámetros lo mejor posible al dataset que tenemos. Ahora, ¿y por qué nos interesa entonces la derivada del costo respecto de x? Si eso es una entrada, no es un parámetro a ajustar. Bueno, porque claro, a nosotros para poder aplicar todo esto dijimos que necesitábamos que nos pasen la derivada del costo respecto de nuestra salida. Ahora, nuestra entrada puede que sea la salida de una capa anterior. Y entonces la derivada del costo respecto de nuestra entrada puede que no sea otra cosa que la derivada del costo respecto de la salida de una capa anterior. Entonces es lo que le tenemos que pasar a ella para que ella pueda aplicar backpropagation a su vez, ¿no? En forma secuencial. De acá es de donde viene el término, backpropagation, propagamos el error hacia atrás. Entonces, vamos a arrancar analizando el caso más básico, que es el caso de una neurona y una observación, que es tipo el de un perceptrón. En el caso base, ¿qué es lo que tenemos? Una sola neurona, dijimos, y una sola observación. Es decir, que X va a ser un vector, que W va a ser un vector y que B va a ser un escalar. Pero por ahora no nos metamos ahí. Simplemente vamos a marcar que la definición es que la salida es una función no lineal aplicada a una transformación afín que por conveniencia le solemos llamar Z. ¿Qué pasa después cuando queremos hacer backpropagation? Bueno, a nosotros nos pasan la derivada del costo respecto de nuestra salida, la cual llamamos DI. Si eso nosotros lo multiplicamos por la derivada de G, entonces por regla de la cadena, lo que estamos obteniendo es dz. A su vez, dz es una función de x1, x2, xni, w1, w2, weni y b.
Entonces, multiplicando por la derivada de z respecto de cada uno de estos, nuevamente por regla de la cadena vamos a poder obtener la derivada de cada uno de estos numeritos, que, pensados por separado, son todos escalares. La derivada del costo respecto de W2, respecto de X1, respecto de B. Así para todos. Nuevamente, vamos a analizar para escalares al principio. ¿Por qué? Porque es muy fácil de ver. Nada más que por eso. Si lo miramos como escalares, al tener una sola neurona y una sola observación, lo que vemos es que z es igual a b más la sumatoria desde i de 1 hasta ni de wi por xi, es decir, de la iava componente de la entrada multiplicada por su correspondiente peso. Esto lo podemos desarrollar para que nos quede b más x1 por w1 más x2 por w2 y así hasta llegar a xni por wni. Ahora, de acá es muy fácil ver que la derivada de z respecto de cada wi no es otra cosa que la componente iésima de la entrada. Es decir, la derivada de z respecto de wi es xi. Y de la misma manera, la derivada de z respecto de xi es wi. Por otra parte, lo que tenemos es que la derivada de z respecto de b no es otra cosa que 1. Entonces, la derivada del costo respecto de la salida debe proveerse. Luego, para obtener la derivada del costo respecto de z, es decir, de z, lo único que tenemos que hacer es tomar esa derivada que nos estaban pasando y multiplicarla por la derivada de g. Con eso obtenemos dz. De acá vemos que la derivada de z respecto de b es 1, por lo tanto la derivada nos queda igual. db es igual a dz. Para estos otros, simplemente de vuelta, ¿no? Aplicamos regla de la cadena y nos queda que dwi es dz por xi y dxi es z por wi. Nada más que eso. En escalares, nuevamente, es muy fácil desarrollar una intuición. Ahora, todo bien hasta acá, pero uno no lo hace así, lo hace vectorizado. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué querríamos, con una forma tan fácil de escribirlo, trabajarlo vectorizado? Y la respuesta es que por varias razones. La primera es que es mucho más fácil de escribir la versión vectorizada. Y segundo, es que al vectorizar podemos aprovechar arquitecturas que son multicore como las GPU. Entonces acá pasamos de tener ni componentes para tener una sola entrada y acá pasamos de tener ni pesos para tener un solo vector de pesos y listo. Mucho más compacto. En este sentido, matemáticamente hablando, ¿cómo vamos a desarrollar las cosas? Bueno, tenemos que x es un vector columna de ni filas por una columna. ¿Por qué? Porque es así. Es el vector columna que tiene cada una de las ni componentes de la entrada. Ahora, nosotros de acá sabemos que, por lo tanto, de x, que tiene las mismas componentes, va a ser también el vector columna de ni componentes que tiene las derivadas del costo respecto de cada uno de esos xy. Es decir, va a ser el vector columna de dx1 hasta dxni. Pero nosotros eso vimos que era simplemente dz por wi. Entonces es dz por w1, así hasta dz por wni. Antes de seguir,
vamos a aclarar otra cosa, que es que W, como vemos acá, es un vector fila. ¿Por qué es un vector fila? Bueno, porque nosotros la forma que definimos es que era W por X más B. Entonces esto va a ser un vector fila con los pesos W1 hasta Wn. Luego, si miramos este vector y miramos este vector, entonces resulta muy claro que como dz es un escalar, este otro vector de acá no es otra cosa que W traspuesto. Esto lo podemos escribir con dz a derecha o a izquierda. De vuelta, ¿por qué? Porque dz en este caso es un escalar. Después vamos a ver que no va a servir ambas, no van a servir ambas, solamente va a servir una de esas dos, pero por ahora nos viene bien dejar ambas. De la misma manera, la derivada del costo respecto de W, que es dW, también va a ser un vector fila, donde va a ser dW1 hasta dWni. Ahora, de vuelta, ¿no? Nosotros sabíamos que cada uno de estos era dz por el x y correspondiente. Nuevamente, si vamos y miramos el vector x, a la conclusión que llegamos es que esto también es o con dz multiplicando izquierda o con dz multiplicando derecha, pero no es otra cosa que x traspuesto por dz. Si vamos y miramos b, bueno, b es muy fácil, ¿no? Sabemos que directamente db es dz. ¿Por qué? Porque esto es un escalar. Si chequeamos las dimensiones, vemos que esto efectivamente pertenece a Rni, esto pertenece a R1 por Ni y esto pertenece a R, con lo cual las dimensiones quedan todas bien.